Hola, bienvenidos. Esta es una historia original de Tales Fair y me alegra que estés aquí. Empecemos. Mi madre invitó a todo el mundo a sus 60 cumpleaños, excepto a mí y a mi hija de 8 años. Escribió: Todos mis hijos han traído respeto a esta familia, excepto Elena. Ella eligió ser una madre soltera de baja ralea. Ya no la veo como mi hija. No lloré. La siguiente vez que me vio, se puso pálida. Porque si nunca has tenido a tu hijo haciéndote una pregunta que te hiela la sangre, espero que nunca te pase. Es como si alguien quitara silenciosamente el suelo bajo tus pies, pero todavía tienes que quedarte allí y sonreír, porque tu hija necesita cenar, no un ataque de nervios. Era una de esas noches normales de martes, que solo son normales si no cuentas del hecho de que las escuelas primarias funcionan a base de caos y purpurina. Mi hija Lucía estaba en la mesa de la cocina repasando sus palabras de ortografía, inclinada sobre la página con la lengua asomando por un lado de la boca. Su cara de «me estoy tomando esto muy en serio». Yo estaba escuchando a medias mientras preparaba su merienda para el día siguiente, tratando de recordar si mañana era el día del peinado loco o el día del color favorito. A los colegios les encantan las temáticas. A mi madre le encantaba el estatus. Estaba marcando con un círculo la palabra «¿por qué?» en la hoja de trabajo de Lucía cuando ella apareció a mi lado, sosteniendo su teléfono infantil con ambas manos. Sus ojos estaban muy abiertos, no llorosos todavía, solo inseguros. «Mamá», dijo. «Dime, cariño». Ella tragó saliva. ¿Qué significa de baja ralea? La palabra aterrizó sobre la mesa entre nosotras como un plato roto. Mantuve mi rostro neutral, de la manera en que lo haces cuando un niño dice algo alarmante y tratas de no asustarlo. ¿Dónde has visto eso?, pregunté, como si hubiera encontrado una palabra nueva en un libro y no en la boca de mi madre. Lucía giró el teléfono hacia mí. «Hugo me envió esto». Se me cayó el alma a los pies. Hugo es el hijo de mi hermana Irene. Tiene 10 años. Lo suficientemente mayor para leerlo todo. Lo suficientemente joven como para pensar que los adultos son mayormente sensatos. Lucía añadió rápidamente: «Dijo que no debía enseñártelo, pero no me gustó y no lo entendí». En la pantalla había una captura de pantalla de un grupo de WhatsApp familiar. No mi chat, no el chat de las madres del colegio. El otro, el de la familia. El que mi madre trataba como si fuera su tablón de anuncios personal. Mis ojos fueron directos al mensaje de mi madre. Estaba escrito como un anuncio, como si estuviera cancelando un evento, como si estuviera despidiendo a un empleado. Cena de mis 60 cumpleaños, sábado a las 6. Todos están invitados, excepto Elena. Y luego, en caso de que alguien no tuviera clara la razón, todos mis hijos han traído respeto a esta familia, excepto Elena. Ella eligió ser una madre soltera de baja ralea. Ya no la veo como mi hija. Debajo había reacciones. Mi padre, mi propio padre, había respondido con un pulgar hacia arriba. Irene había reaccionado con un corazón. Mi hermano Felipe escribió «de acuerdo». Mi hermana menor, Martina, no escribió nada. Simplemente le dio a me gusta. Como si mi madre hubiera publicado una foto de sus cortinas nuevas. Como si mi desheredación fuera una elección de decoración del hogar. Nadie mencionó a Lucía. Ni una sola vez. Escuché el leve zumbido de nuestra nevera. Noté una amiga en la mesa. Mi cerebro hizo esa cosa de emergencia en la que se vuelve extrañamente silencioso y eficiente, como si tratara de ahorrar batería. Lucía observaba mi rostro con cuidado, como hacen los niños. Los niños de 8 años no necesitan explicaciones, necesitan una mirada. Forcé mi voz para que se mantuviera suave. Bajarralea, dije, es una palabra que la gente usa cuando quiere hacer que alguien se sienta pequeño. Lucía frunció el ceño. ¿Por qué alguien querría hacer eso? Porque mi madre cree que el amor se gana con la imagen, estuve a punto de decir. En su lugar, dije,
A veces los adultos se vuelven raros. Lucía miró la pantalla de nuevo. ¿La abuela escribió eso sobre ti? Asentí una vez. Sí. Ella vaciló. ¿Hiciste algo malo? Ahí estaba. La pregunta que subyace a cada pregunta de un niño. Si un adulto es cruel, un niño asume que alguien debe haberlo merecido, porque la alternativa es aterradora. Tomé la mano de Lucía. No, dije, no hice nada malo, y tú tampoco. Sus ojos brillaron. No lloró. Lucía es testaruda. Eso lo heredó de mí. Mi madre lo llamaría algo desafortunado. Tomé el teléfono con delicadeza y lo puse boca abajo sobre la mesa, como si fuera radioactivo. Luego hice lo siguiente que mi cerebro me exigió. Intenté abrir el chat familiar yo misma. Pulsé el nombre del grupo en mis mensajes. Nada. Busqué. Nada. Retrocedí como si pudiera estar escondido entre un recordatorio de cita con el dentista y el pago de la factura de la luz. Nada. Se me oprimió el pecho. No me había perdido una invitación. Me habían borrado. Lucía susurró. Entonces, no estamos invitadas. Tragué saliva con dificultad. No. Ella se quedó mirando su hoja de ortografía como si la hubiera traicionado. Pero la abuela siempre celebra su cumpleaños. Esa frase simple, la que no tenía nada de dramática, dolió más que la captura de pantalla porque no se trataba de mí. Se trataba de que Lucía se daba cuenta de que su lugar en la familia también tenía condiciones. Respiré hondo. Lucía, dije, manteniendo la voz firme. Ve a cepillarte los dientes, ¿vale? Y elige tu libro de dragones. El dragón siempre gana. Ella vaciló en la puerta. ¿Estás bien? Estoy bien, dije. Y no era una mentira. No exactamente. Estaba de pie. Estaba respirando. Seguía siendo una madre en una cocina, con palabras de ortografía y fiambreras. Eso cuenta como estar bien. Lucía se fue arrastrando los pies. Me quedé mirando la captura de pantalla de nuevo. Las palabras no se volvieron borrosas. No se suavizaron. No se volvieron menos ciertas porque yo lo deseara. Entonces mi teléfono vibró. Irene, por supuesto. Respondí porque necesitaba una cosa antes de moverme. Confirmación. No por mis sentimientos, sino por mi cordura. Elena, dijo Irene, sonando ya irritada como si yo la hubiera molestado por el hecho de ser repudiada. Escucha. ¿Es real? Pregunté. Una pausa. Un suspiro. ¿Lo viste? Así que es real. Mamá estaba disgustada, dijo Irene rápidamente. Ya sabes cómo se pone. Le dijo a toda la familia que ya no soy su hija. ¿Por qué haces de esto algo tan grande?, espetó Irene. Mi agarre se apretó alrededor del teléfono. Porque mi hija de 8 años acaba de traerme el mensaje de tu madre, dije con calma. Hugo le envió a Lucía una captura de pantalla y ella me preguntó qué significa baja ralea. Hubo silencio. No un silencio de asombro, no un silencio de vergüenza, sino un silencio de recalculación. Hugo no debería haber enviado eso, dijo finalmente Irene, perdiendo el punto tan completamente que casi parecía una elección. Vale, dije. Entonces, estás confirmando que es real. Irene exhaló bruscamente. Es el cumpleaños de mamá, no empieces un drama. Miré la captura de pantalla de nuevo. El pulgar hacia arriba de mi padre, el de acuerdo de Felipe, el me gusta de Martina. Toda la familia alineándose detrás de ella como si mi existencia fuera opcional. No estoy empezando un drama, dije. Estoy terminando el contacto. Irene se burló. Increíble. No discutí. No me defendí. No supliqué como si estuviera solicitando que me amaran. Dije, dile a mamá que consiguió lo que quería. Luego colgué. Bloqueé a mi madre. Bloqueé a mi padre. Bloqueé a Irene, a Felipe y a Martina.
sin advertencias, sin párrafos, sin charlas emocionales motivadoras, solo silencio. Porque no iba a exhibir mi dolor ante personas que lo trataban como una molestia. Cuando Lucía volvió en pijama, sosteniendo su libro de dragones, se subió a mi regazo como hacía siempre. Su pequeño cuerpo era cálido, pesado y real. ¿Leemos?, preguntó. Sí, dije, besando su cabello. Vamos a leer. Y mientras el dragón derrotaba monstruos y salvaba aldeas, hice una promesa que sentí con todo mi pecho. Nadie volvería a hacer que mi hija se sintiera de baja ralea. No mientras yo estuviera presente. Y si te preguntas por qué te cuento esto, por qué todavía estoy lo suficientemente tranquila como para ponerle palabras, esto es lo único que necesitas saber por ahora. La próxima vez que mi familia me vio, sus rostros se pusieron pálidos y se arrepintieron de todo. Familias como la mía no suelen empezar con una gran traición cinematográfica. Empiezan con pequeños cortes, pequeños momentos de vaya, que puedes explicar si estás lo suficientemente desesperada por seguir creyendo que perteneces a algún lugar. Mi madre, doña Pilar en los papeles, mamá en mi vida, estaba obsesionada con la imagen. No una imagen de influencer, sino una imagen antigua, pulida, del tipo que se construye en los vestíbulos de las iglesias y en las reuniones de vecinos donde todos fingen que sus vidas están bien. Éramos de clase media, pero mi madre trataba la clase media como una condición temporal, como si todos estuviéramos a una elección correcta de distancia de ser admirados. Irene era la hija de oro. Irene podía estornudar mal y mi madre diría que era adorable. Felipe era el que servía para presumir. No porque fuera amable, sino porque parecía exitoso. Tenía un cargo en el trabajo que hacía que la gente asintiera y un coche que pulía como si fuera una personalidad. Martina era la callada, la pacificadora, la hermana de no molestemos a mamá. Martina podía ver una casa arder y susurrar, no montemos una escena. Y luego estaba yo. No era imprudente, no era irresponsable. Sacaba buenas notas, trabajaba, pagaba mis facturas, me presentaba con guisos, regalos y una sonrisa que decía, por favor, no decidas que soy demasiado hoy. Pero yo no era impecable. Mi madre amaba a la gente impecable, que la hacía quedar como si lo hubiera hecho todo bien. Así que cuando me quedé embarazada de Lucía, las primeras palabras que salieran de la boca de mi madre no fueron ¿estás bien?, sino ¿estás casada? Una pregunta hipotética. Ella sabía que no estaba casada. ¿No? ¿Prometida? No. Su rostro se tensó como si hubiera tragado algo amargo. La gente hablará. La gente. Siempre la gente. Le dije que me quedaría con mi bebé. Lo dije con calma. Lo decía en serio. Mi madre hizo las cosas que parecían apoyo. Me visitó. Trajo una manta. Se tomó una foto y luego preguntó con mucha naturalidad. No la publiques con ningún detalle, ¿vale? No quiero preguntas. Esa es la clase de frase que no escuchas correctamente hasta años después. Mi madre no odiaba a Lucía como persona. Odiaba lo que Lucía representaba. Una vida que no encajaba con la narrativa familiar. Y con el tiempo, eso se convirtió en errores. El primero que realmente recuerdo ocurrió cuando Lucía tenía 3 años. Hubo una barbacoa familiar en casa de mi tía. Todo el mundo estuvo hablando de ello durante semanas. Irene coordinaba los acompañamientos. Felipe no coordinaba nada, pero aún así se llevaba el mérito. Mi madre coordinaba el ambiente. Mi invitación nunca llegó. Ni un mensaje, ni una llamada, ni un «Oye, ¿vas a venir?» Nada. Me enteré después cuando Irene mencionó «Oh, deberías haber visto a papá intentando usar la parrilla. Fue hilarante». Sonreí como si no me estuviera asfixiando. Ni siquiera sabía qué se hacía. Irene parpadeó. Luego puso esa cara de sorpresa falsa. «¿Espera qué?
Mamá dijo que te lo había dicho. No lo hizo. No me digas, dijo Irene en el tono de alguien a quien le incomoda la realidad. Bueno, por supuesto que puedes venir la próxima vez. La próxima vez. Como si estuviera pidiendo que me añadieran a una lista de correo. Quería creer que era un error, porque la alternativa era admitir que mi familia podía fingir que yo no existía. Luego volvió a suceder. Diferente evento, mismo sentimiento. Alguien mencionaba algo pequeño después, como si no fuera gran cosa que yo no estuviera allí. Cuando preguntaba, mi madre decía: «Ah, pensé que lo sabías». No acusé, no grité. Hice eso que hacen las mujeres cuando intentan seguir siendo dignas de ser amadas. Me lo tragué y me dije a mí misma que estaba siendo sensible. Luego los niños empezaron a repetir lo que decían los adultos. Un día, Lucía y Hugo estaban jugando en el salón mientras los adultos hablaban en la cocina. Yo estaba enjuagando los platos cuando oí la voz de Hugo, casual y segura. La buena dice que vosotros no venís a las cosas porque tu madre lo complica todo. Lucía se quedó quieta. Mi mamá no es complicada, dijo. Hugo empezó de nuevo, pero vio mi cara y se detuvo. Los niños repiten lo que oyen. No entienden el peso de ello. Simplemente lo entregan como un juguete. Me sequé las manos, entré y me arrodillé para estar a la altura de los ojos de ambos. Hugo, dije suavemente, si la abuela dice algo sobre mí, no hace falta que lo traigas a esta habitación, ¿vale? La cara de Hugo se puso roja. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Y en ese momento me di cuenta de algo que cambió mi forma de verlo todo. Mi madre no solo me estaba juzgando a mí, estaba enseñando a la siguiente generación a juzgarme también. Fue entonces cuando empecé a marcar límites. No límites dramáticos, sino reales. Puertas que se cierran. Si Lucía no es bienvenida, yo tampoco, dije con calma. Lo decía en serio. Mi madre asentía como si lo entendiera y luego actuaba como si nunca hubiera oído esas palabras. Porque las personas como mi madre no ven los límites como una realidad. Los ven como berrinches que superarás cuando necesites algo. Luego llegó el mensaje del grupo de WhatsApp, el que Lucía vio primero. Mi madre no solo me excluyó, lo puso por escrito. Lo hizo oficial. Mi padre y mis hermanos estuvieron de acuerdo como si fuera lo más normal del mundo. Y fue entonces cuando me di cuenta de que los errores no eran errores. La gente piensa que el contacto cero es algo dramático. No lo es. Es mayormente silencioso. Nadie aparece en tu puerta con una banda sonora de violín triste. Simplemente dejas de recibir llamadas, dejas de revisar el teléfono, dejas de ensayar conversaciones en tu cabeza que nunca te darán el padre que querías. Y al principio, ese silencio se siente antinatural, como si hubieras salido de casa sin las llaves. Luego, poco a poco, empieza a sentirse como oxígeno. Durante los siguientes 3 años, Lucía pasó de los 8 a los 11. Su voz se hizo más fuerte, sus piernas más largas, sus opiniones más firmes. Al principio, me observaba con cuidado, como si esperara que ocurriera algo malo. Luego, dejó de esperar. Se ocupó de volver a ser una niña hasta que un día dijo de la nada: «Mamá, me alegro de que nuestra casa esté tranquila. Los niños entienden más de lo que pensamos. Simplemente no siempre tienen las palabras adecuadas de inmediato». Sin embargo, el dinero seguía siendo real. La maternidad soltera no es una estética, son matemáticas. Y a las matemáticas no les importa que mi madre me repudiara en un grupo de chat. Las matemáticas dicen: alquiler, comida, guardería, esa tasa escolar aleatoria que aparece como una emboscada y espera ser pagada en su totalidad para mañana. Así que trabajé, no de una forma glamurosa, sino de la forma en que mi hija está dormida y yo sigo despierta
porque me niego a dejar que su vida se reduzca de esa manera. Durante el día, yo era todo el mundo de Lucía. Por la noche, cuando el apartamento finalmente se quedaba en silencio, me sentaba a la mesa de la cocina con mi portátil y un objetivo muy simple. Si mi madre quería llamarme de baja ralea, bien, sería baja ralea e imparable. Empecé ayudando a algunos negocios locales a poner orden en su caos. No porque amara los negocios, sino porque amaba que hubiera comida en la nevera y que mi hija durmiera sin oírme entrar en pánico. Era un trabajo del que nadie presumía, lo que lo hacía perfecto para mí. No necesitaba aplausos, necesitaba tracción. Entonces noté algo. Todos se estaban ahogando por la misma razón. Sin sistema, solo caos y esperanza. Y la esperanza no es una estrategia. Así que construí una. Nada lujoso, nada que necesitara una charla motivacional. Solo algo limpio que mantenía a la gente por el buen camino y evitaba que el dinero se escapara por las grietas. Funcionó. La gente empezó a pedirlo, luego a compartirlo, luego a reenviarlo a amigos como si fuera contrabando. Y de repente, ya no estaba persiguiendo clientes. Mi bandeja de entrada me perseguía a mí. Cuando llegamos a los 3,000 usuarios de pago, me quedé mirando la cifra como si pudiera evaporarse si parpadeaba. 3 años antes, estaba contando el dinero para la compra. Ahora, estaba construyendo algo que realmente podía sostenernos. Y Lucía, mi dulce y franca Lucía, me miró una noche y dijo: «Mamá, ya no pareces asustada». Fue entonces cuando supe que las cosas habían cambiado de verdad. Luego, un pequeño artículo de negocios local mencionó mi empresa. Nada ostentoso, solo lo suficiente para poner mi nombre en algún lugar público. No lo compartí, no lo publiqué, no etiqueté a nadie, pero olvidé una cosa: mi familia todavía tenía ojos. El primer intento de volver a entrar no vino con una disculpa. Por supuesto que no. Vino con un número desconocido en mi teléfono y un mensaje de voz que empezaba con la voz de mi madre, fingiendo que no habíamos sido extrañas durante 3 años. «Elena», dijo con tono brillante y ensayado, «llámame, tenemos que hablar». Tenemos, no queremos, tenemos. Luego añadió como si me estuviera ofreciendo algo. «He visto que te va muy bien. Siempre supe que lo harías». Lo borré. El segundo intento vino a través de Irene, porque a Irene le encanta ser la mensajera cuando eso le da poder. Un mensaje de un número nuevo. «Soy Irene. Mamá quiere hacer las paces. No seas testaruda». Ni un lo siento, ni un eso estuvo mal. Solo no seas testaruda. Como si mis límites fueran un problema de actitud. No respondí. El tercer intento fue el que me heló la sangre. El teléfono de Lucía vibró en el desayuno. Ella miró la pantalla y me lo pasó sin decir una palabra. «Abuela», parpadeaba en la parte superior. Mi madre había encontrado el número de Lucía. Lo miré como si fuera una serpiente en mi cocina. Lucía me observaba con la mandíbula tensa. «Yo no se lo di», dijo rápidamente. «Te lo juro». «Lo sé», dije, y lo decía en serio. Lucía no es astuta. Es honesta de esa forma directa de los niños que te hace querer pedir perdón a cada adulto que alguna vez te malinterpretó. Dejé que saltara el buzón de voz. La voz de mi madre pió a través del altavoz como si llamara para una venta de pasteles benéfica. «Hola Lucía, es la abuela. Dile a tu mamá que me devuelva la llamada. Te echo de menos. Tengo algo especial para ti». ¿Algo especial? El cebo favorito de mi madre. La cara de Lucía se torció. «No quiero nada especial». Sentí que la rabia subía y luego hice lo que he aprendido a hacer. La puse en una caja y evité que se derramara sobre mi hija. «Vale», dije con calma. «Vamos a ocuparnos de esto». No llamé a mi madre.
No abrí la puerta a una conversación que ella pudiera convertir en un arma. Llamé al colegio de Lucía y pedí que actualizaran su ficha. Ningún contacto con la familia extendida sin mi permiso por escrito. Punto. No fue dramático. Fue de adultos. Fue el tipo de límite que se construye con papeleo. Esa misma semana recibí otra llamada. Esta de una prima en la que todavía confiaba. El tipo de pariente que no ama el drama, pero que tampoco miente. Solo para que lo sepas, dijo con cuidado. Tu madre ha estado diciendo a la gente que siempre te apoyó. Está diciendo que la familia está muy orgullosa. Solté una carcajada breve, no porque fuera gracioso, sino porque la audacia era casi impresionante. Y Felipe, añadió mi prima vacilando, te ha estado mencionando en reuniones como si estuvierais conectados. Mi hermano Felipe no me estaba contactando porque me echara de menos. Me estaba contactando porque mi nombre ahora era útil. Una semana después, el cuarto intento llegó de la forma más propia de mi madre posible. Un correo electrónico educado, no para mí, sino para el organizador de un evento de premios empresariales al que yo tenía previsto asistir. El organizador se lo reenvió a mi asistente con una pregunta sencilla. ¿Es este un familiar legítimo? Mi asistente me lo trajo con esa cara cuidadosa y profesional que pone la gente cuando intenta no entrometerse. El correo era de mi madre. Escribió: soy la madre de Elena. Nuestra familia asistirá para apoyarla. Por favor, asegúrese de que estemos sentados adecuadamente. Adecuadamente. Como si el amor viniera con asientos asignados. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo esa vieja y familiar opresión en el pecho. Y entonces comprendí exactamente lo que estaba pasando. Mi familia no venía a celebrarme a mí, venían para que los fotografiaran cerca de mí. Venían a cobrar la historia que habían reescrito. Padres orgullosos, hermanos comprensivos, abuelos cariñosos. Una familia que nunca repudió a nadie. El único problema era que yo tenía las pruebas. Abrí una carpeta en mi ordenador titulada Pruebas, porque sí, soy madre soltera, y sí, soy vengativa de una manera responsable. Y saqué la captura de pantalla del mensaje del chat familiar de mi madre. Luego se la reenvié al organizador del evento con una nota tranquila. Gracias por comprobarlo. Esta persona me repudió por escrito. No son invitados autorizados para la sección VIP/familiar. Por favor, notifiquen a seguridad si se acercan al escenario o a mi hija. Sin quejas, sin ensayos, solo hechos. Porque los hechos son más difíciles de manipular. Esa noche, después de que Lucía se fuera a la cama, me senté a la mesa de mi cocina y me quedé mirando el espacio vacío donde solía estar el amor de mi madre. No lloré, no entré en una espiral, ni siquiera me sentí sorprendida. Me sentí firme. En ese momento pensé que lo peor ya había pasado. No sabía todavía que la próxima vez que mi familia apareciera, terminaría con ellos deseando no haber pronunciado nunca mi nombre. La noche del evento, Lucía estaba frente al espejo, retocándose el pelo, tratando de decidir si se veía lo suficientemente elegante para una sala llena de gente con trajes. Ya tenía 11 años, seguía siendo mi niña, seguía siendo testaruda, lo suficientemente alta como para ver por encima de las mentiras. ¿Me veo bien?, preguntó. Te ves perfecta, dije, ajustándole el cuello. Llegamos temprano. El lugar era todo techos altos y luces favorecedoras. El tipo de sitio donde la gente finge que nunca ha llorado desconsoladamente en un coche. Había cámaras en la entrada, un photo call y pequeñas copas de líquidos caros que saben a arrepentimiento. Lucía me apretó la mano. ¿Por qué hay tanta gente? Porque a los adultos les gusta aplaudirse unos a otros, dije. Es básicamente como un festival escolar, pero con chaquetas americanas. Ella soltó una risita y, por un segundo, se me soltó el pecho. Porque pasara lo que pasara,
Lucía y yo estábamos juntas. Siempre lo habíamos estado. Este era un evento público. Cualquiera con una entrada podía entrar, lo que significaba que mi familia podía presentarse. Pero esta vez no se acercarían a nosotras. Así que cuando Lucía y yo nos sentamos cerca del frente, con mi nombre impreso en el programa, me sentí firme. Entonces el aire cambió. ¿Conoces esa sensación cuando una habitación cambia antes de que veas por qué? Como si tu columna recibiera una alerta. Yo lo sentí. Lucía también lo sintió. Su mano se apretó alrededor de la mía. «Mamá», susurró. Giré la cabeza lo justo. Allí estaban. Mi madre, mi padre, Irene, Felipe y Martina entraron en las filas traseras bajo las luces más tenues, de la manera en que se ve a la gente que llega tarde y espera trato VIP. De todos modos, mi madre estaba vestida como si hubiera planeado una foto. Perlas, color crema, respetable de pies a cabeza. Desde el fondo de la sala no parecía respetable, parecía desesperada. Me vio y levantó la barbilla como si estuviera a punto de reclamar territorio. Entonces se levantó y empezó a avanzar por el pasillo. Por supuesto que lo hizo. La voz de Lucía se volvió fina. «¿Viene hacia aquí?» «Lo está intentando», murmuré. Y fue entonces cuando mi madre intentó caminar hacia el escenario. No corriendo, sin montar una escena completa todavía, solo una marcha firme hacia las filas delanteras, las cámaras, la sección familiar que creía merecer. Un miembro del personal del evento se interpuso en su camino con una sonrisa educada y una columna vertebral hecha de acero. «Señora», dijo suavemente, «sus asientos están al fondo». La boca de mi madre se tensó. «Soy su madre». La empleada no parpadeó. «Sus asientos siguen estando al fondo». Mi madre intentó esquivarla. La empleada se movió con ella como un límite viviente. Yo no me moví. No rescaté su orgullo. Ella se había pasado años enterrando el mío. Mi madre discutió un instante más, lo suficiente para que las cabezas giraran, y luego finalmente se rindió y caminó rígidamente de vuelta a su fila. La sonrisa de Irene desapareció. Felipe se inclinó, susurrando rápido. Mi padre miraba al frente como si no quisiera ser grabado teniendo conciencia. El programa continuó. Discursos, premios, aplausos. Entonces llamaron mi nombre. Lucía me miró como si estuviera a punto de saltar de un acantilado. «Ve», susurró. Caminé hacia el escenario, tomé el micrófono y miré a la sala. Vi cámaras. Vi una pantalla de transmisión en vivo a un lado. Vi un mar de rostros. Y al fondo, vi a mi familia sentada donde les correspondía, lo suficientemente lejos como para que no pudieran fingir que éramos cercanos. Respiré hondo. Había planeado no mencionarlos. Quería ganar sin pronunciar sus nombres, pero entonces recordé la voz de Lucía en la mesa de nuestra cocina. ¿Qué significa baja ralea? Y me di cuenta de algo. Si me quedaba en silencio, la vergüenza seguiría siendo nuestra. Así que tomé una decisión. «Soy madre soltera», dije, y construí esto sin una red de seguridad. Algunas personas asintieron. La sala se volvió más silenciosa. Mi hija y yo empezamos en un pequeño apartamento con una mesa de cocina que servía como escritorio y mesa de comedor. Hubo noches en las que quise rendirme, pero no pude porque tenía a alguien observándome para aprender cómo es la dignidad. Hice una pausa lo suficiente para que la sala se inclinara hacia adelante. Hace 3 años, mi madre escribió en nuestro chat familiar: «Todos mis hijos han traído respeto a esta familia, excepto Elena. Ella eligió ser una madre soltera de baja ralea. Ya no la veo como mi hija». La sala se quedó inmóvil de esa manera pública y atónita. No un silencio de chisme, sino un silencio de verdad. Mantuve mi tono tranquilo, no enfadada, no teatral, solo objetiva,
como si leyera algo que nunca debería haber sido escrito. No comparto esto por lástima, continué. Lo comparto porque es parte de lo que superé, y porque si alguien alguna vez ha intentado hacerte sentir pequeño por sobrevivir, escúchame, puedes construir de todos modos. No miré a las filas traseras, no lo necesitaba. Podía sentirlos encogerse desde el otro lado de la sala. Luego cambié de tema, porque no iba a darles todo mi discurso. Agradecí a mi equipo, agradecí a las personas que me apoyaron, y agradecí a Lucía, porque ella era la única familia que necesitaba nombrar. Estallaron los aplausos, aplausos reales. Cuando bajé del escenario, Lucía se lanzó hacia mí, susurrando, «Mamá, fuiste tan fuerte». La abracé fuerte y le susurré de vuelta, «Tú también lo fuiste». Nos dirigimos hacia el vestíbulo. Fue entonces cuando Felipe nos interceptó, moviéndose rápido, como si intentara atrapar la historia antes de que se escapara. «¿Qué ha sido eso?», siseó. No dejé de caminar. La verdad, bloqueó mi camino. No tenías que decir eso. Finalmente lo miré. Tú no tenías que estar de acuerdo con ello. Su rostro se tensó. Mi madre apareció detrás de él, con los ojos vidriosos de rabia. ¿Cómo pudiste hacerme eso? No alcé la voz. Tú lo escribiste. ¡Eso era privado!, espetó. Solté una carcajada corta y sin gracia. Lo publicaste para la familia y todos reaccionaron. Eso no es privado. Eso es una declaración. Irene intervino, susurrando urgentemente. La gente pensará... No me importa lo que la gente piense, dije firme. Me importa lo que aprenda mi hija. Mi padre finalmente habló, bajo y débil. Elena. Lo miré. Tú le diste al pulgar hacia arriba. Se estremeció como si hubiera olvidado que las pruebas existían. Lucía me apretó la mano. Me alejé de ellos sin decir ni una palabra más y salí con mi hija. Y por primera vez, la historia no era de ellos para manipularla. Un año después, la vida no se volvió mágicamente perfecta, pero sí se volvió sólida. La empresa creció. Conseguimos una asociación importante, lo suficientemente grande como para salir en las noticias locales. Uno de esos segmentos de Mira la hora que la gente ve mientras dobla la ropa. Lucía se sentó en el sofá a mi lado, mirando la televisión como si fuera un portal. Cuando el presentador dijo mi nombre, Lucía sonrió y dijo simplemente, «Esa es mi mamá». Esa frase valía más que cualquier número en una pantalla. Entonces, el timbre sonó una tarde de sábado. 3 timbrazos rápidos. Urgente. Abrí la puerta y allí estaban. Mi madre al frente, mi padre detrás de ella, Felipe e Irene a un lado. Martina se demoraba como si la hubieran arrastrado allí contra su voluntad. Los ojos de mi madre recorrieron la casa, el silencio y la seguridad, y se podía ver el cálculo tras su expresión. Entonces se puso su máscara de mujer razonable. «Elena», dijo suavemente, «necesitamos ayuda». Por supuesto, ni un «lo siento», ni un «me equivoqué». Ayuda. Felipe dio un paso adelante, ya enfadado como si fuera mi culpa. Después de aquella noche, las cosas se complicaron. Incliné la cabeza. Interesante elección de palabra. Su mandíbula se apretó. Los clientes se retiraron, los socios se enfriaron. La gente envió ese clip por todas partes. Dijeron que yo falseé mis conexiones. Conexiones refiriéndose a mí. La voz de mi madre tembló. Podríamos perder la casa. Mi padre se aclaró la garganta. Somos familia. Detrás de mí, Lucía apareció en el pasillo, silenciosa y observando. Miré a mi madre. Escribiste que ya no me veías como tu hija. Los ojos de mi madre brillaron. Estaba disgustada. Fuiste muy clara, dije. Lucía dio un pequeño paso adelante y dijo,
tranquila pero firme. Llamaste a mi mamá de baja ralea. Mi madre se estremeció, porque duele diferente cuando lo dice un niño. No me regodé, no prediqué, no fingí perdón, solo dije la verdad. No podéis repudiarme y luego aparecer cuando necesitáis dinero, dije. Eso no es familia, eso es un fondo de emergencia con cara. La voz de Felipe se afiló. ¿Así que simplemente vas a dejar que lo perdamos todo? Sostuve su mirada. Vosotros me perdisteis a mí primero. Hubo silencio. Luego retrocedí y cerré la puerta. No de golpe, nada dramático, solo la cerré. Lucía me miró. No somos de baja ralea, dijo. Sonreí. No, cariño, no lo somos. Y esa fue la última vez que los vi. Entonces dime, ¿crees que fue demasiado lejos o no lo suficiente? Házmelo saber en los comentarios. Y si quieres más historias como esta, ya sabes qué hacer.